Hola a todos, niños y niñas. Nos encontramos hoy para continuar con estas charlas o conversatorios sobre el juego del encantamiento del sueño, ¿sí? Tratando de observar, digamos, no solo de una forma exclusiva la información que nos dejó José Argüelles, sino también conectándolo con muchas otras formas de mirar la vida misma. Les decía durante el video anterior que estuvimos hablando sobre las 13 leyes cósmicas, cómo ellas se conectaban con los chakras y que para aquellos entonces que supieran más de chakras ya tenían información acerca de los tonos. Lo mismo cómo se conectaban con las leyes universales de Gerardo Smedley, que si alguien las conoce, entonces también ya tiene herramientas para trabajar las 13 leyes cósmicas. Y lo mismo sobre los 13 pilares de la conciencia que trabaja Kai. Son perspectivas diferentes. Y ahora, pues nos falta una más, porque el mundo maya indígena tiene una visión particular sobre esas 13 leyes cósmicas o 13 tonos lunares, que ellos lo reconocen como los 13 reinos del cielo, ¿sí? Entonces, voy a poner pequeño y le vamos a dar inicio a este video. Una parte muy bonita de la visión del mundo indígena es que siempre es una conexión directamente con el mundo natural, con la naturaleza, ¿sí? Entonces, en la cosmovisión maya, ellos creían que el universo era un espacio sagrado de 4 esquinas, ¿sí? Un espacio de 4 esquinas que estaba dividido en 3 niveles, ¿sí? Inframundo, tierra y cielo, ¿sí? Y estos niveles estaban representados y sus 4 esquinas, toda esa visión estaba representado en su árbol sagrado que es la ceiba, ¿sí? Entonces, al final, tener 3 niveles y 4 esquinas lo podemos representar por estas líneas. En este nivel inferior o inframundo, o en maya se dice el Xibalba, pues yo no sé realmente exactamente cómo se pronuncia eso. Entonces, ese inframundo es el que nos da la idea de que hay algo debajo de la tierra, ¿sí? El que nos da la idea de la noche, del oculto, ¿sí? De lo que está en la sombra. Ellos le ponían el nombre de Huistlampa, ¿sí? Y lo reconocían como el punto cardinal del sur, ¿sí? Lo decían también que era el lugar hacia el lugar de las espinas, era un sitio escarpado, lleno de espinas, ¿sí? O sea, desde el principio se estaban imaginando este como un camino que nos causaba dolor porque estaba lleno de espinas y era muy escarpado, ¿sí? Ellos pensaban que al mediodía, por el sol, por el calor, ellos, los dioses, usaban el inframundo como un refugio y que también era el refugio de las estrellas, que en el día no las veían. Entonces ellos pensaban que los dioses y las estrellas iban y se usaban ese espacio del inframundo como su refugio, ¿sí? Eh, También observaban que ese punto cardinal ellos lo asociaban con la realidad mágica, con el mundo del Nahual, con todo lo enigmático, lo que es a veces confuso, no claro para el ser humano, ¿sí? Que es a veces extravagante, ¿sí? Así lo observaban ellos, ¿sí? Luego el nivel medio, ¿sí? Que tiene dos esquinas, perdón, yo para el cielo. Luego el nivel superior, que tiene una sola esquina, lo llamaban el cielo y ese nos da la idea de lo que está arriba, del aire. El de abajo nos daba la idea de la tierra, esto nos da la idea del aire, de lo visible, del día, de lo luminoso, ¿sí? Se llama el Mictlampa y es como punto cardinal, lo reconocían como el norte. Decían también que era el lugar oscuro de la eterna quietud y el descanso, ¿sí? Porque ellos creían que sus ancestros al morir iban a ese lugar, al cielo, ¿sí? Eh, y desde allá, esos ancestros muertos nos dan su consejo para ayudarnos a trascender aquello
que en nuestra vida nos está atando, nos está sujetando. O sea, aquellas personas que tienen problemas para trascender algo en la vida, estos ancestros muertos estaban ahí en el mundo del cielo, del Mictlampa, para darles su consejo, para saber cómo soltaban esas ataduras al mundo terrenal, a ese inframundo. ¿Sí? Era el rumbo que se encontraba, si yo viajaba por los 9 inframundos, ¿sí? Por el mundo del inframundo, perdón, el último cruce, el último portal de salida del inframundo, ¿sí? Era ese momento en el cual yo me encontraba con los reinos de los cielos. Es ese último cruce, es esa puerta. El Mictlampa es como esa puerta para pasar del inframundo, del Huitztlampa, al Mictlampa, ¿sí? Decían también que después de la muerte, las almas de los viajeros emergían, ¿sí? Una vez las personas mueren y trascienden, estas almas emergían para tener una vida plena y eterna en ese mundo del cielo, ¿sí? Y desde allá, esos ancestros se convertían en nuestros consejeros. Luego si viene el mundo medio, ¿sí? Que eso me suena como a El Señor de los Anillos, la Tierra Media. Entonces este es el mundo medio que se llama el Chihuatlampa, ¿sí? El Chihuatlampa es la tierra misma, ¿sí? Es el lugar donde surge esa idea nuestra de la lateralidad, de los hemisferios, de la polaridad, de la dualidad, de los géneros, ¿sí? De la separación, del límite, de la división, ¿sí? Todo lo que nos habla de polos que muchas veces nosotros percibimos como polos opuestos. Y allí ellos tenían el punto cardinal del oeste, lo reconocían, no el occidente, lo reconocían con el nombre del Chihuatlampa, ¿sí? Y ellos decían que es el hacia el lugar de las mujeres, así lo llamaban, ya que se creía que las mujeres que morían durante las labores de parto, ¿sí? Iban a ese cielo, a ese lugar del cielo donde se pone el sol, ¿sí? Los dioses se las llevaban a la casa del sol, llamaban ellos, a donde muere el sol, a donde el sol se oculta, y donde se oculta es donde habita, porque allá duerme, ¿cierto? Por su valentía durante esa situación de afrontar un parto durante el que ellas habían muerto. Y se les llamaba también las mujeres valientes que se levantan, y se levantan allá, en ese Chihuatlampa, hacia el lugar de las mujeres. O sea, está asociado a la izquierda y está asociado al mundo femenino, ¿sí? Luego viene el Tlahuiztlampa, ¿sí? El clavo estampa está asociado con el punto cardinal del oriente, ¿sí? Del este, ¿sí? Y se dice de él hacia el lugar del amanecer, ¿sí? Allá es donde se recibe el consejo de los ancestros, ¿sí? Y es a través de ellos que nosotros aprendemos a volar por medio de la sabiduría preciosa que ellos nos regalan, ¿sí? Es el punto cardinal guardián de la energía creadora, porque el sol nace por ahí, esa que nos impulsa a ascender hasta los mundos suprasensibles, o sea, que nos lleva y nos eleva la conciencia para tener una sensibilidad más profunda sobre el mundo, sobre su creación. Es el despertar, la luz de la conciencia, la salida del sol, ¿sí? Es símbolo de un impulso a la evolución constante, con la que se asiste el hombre, ¿sí? Para desarrollar la sabiduría que ha de guiar su vida, ¿sí? Es la guía durante la ejecución de la vida misma, de las experiencias, ¿sí? Para ir ganando a través de esa labor del día a día la sabiduría. Su mayor manifestación para ellos era la luz del rayo primigenio, ¿sí? Que muestra que a través de esa luz ellos creían que se les revelaban los misterios del universo, ¿sí? Y a través de esa luz se les enseñaba a ellos la manera correcta de vivir para llegar a ser un hombre verdadero, merecedor de habitar esta tierra, ¿sí? De esta tierra que es el lugar de la realidad que es cambiante y perecedera. Entonces, de paso ellos entendían. Nunca para ellos el concepto de muerte fue algo malo, era algo natural del proceso de vivir en esta tierra. Se nace y se muere, así como el sol se los mostraba, del oeste al este, del oriente al occidente. El sol nacía, se elevaba y moría.
¿sí? Entonces, ese hecho les decía en esa Tierra Media era la comprensión, además, de que el mundo es un mundo cambiante, ¿sí? Esta concepción está muy asociada a lo que ellos llaman los 13 reinos de los cielos. ¿Por qué? Bueno, antes de eso venía otra cosa. Las 4 esquinas, en esas 4 esquinas entonces quedas plasmadas con ellas las 4 direcciones que marcan el mundo. Esos 4 puntos cardinales, ¿sí? Dejaban claro para ellos que ellos tenían que las leyes del mundo, de la creación, daban un marco para ejecutar el juego de la vida, ¿sí? Y cada una de esas direcciones, como lo muestro en esta imagen, estaba concebida, regida por un Dios, ¿sí? Y además, estos dioses que dan las direcciones eran dioses que habitaban los inframundos, mostrándonos que nosotros venimos a recorrer todo ese espacio creativo del inframundo. El inframundo entonces, el Huitzlampa, ellos lo reconocían en su árbol sagrado de la ceiba, lo reconocían que eran sus raíces, ¿sí? Esas raíces representaban los 9 niveles o regiones del inframundo, que ya vimos algo adelante cuando hablábamos de los primeros 5 dimensiones infinitesimales que eran imperceptibles y después hablamos de las 4 dimensiones que eran perceptibles para completar 9. Hace referencia a lo mismo, ¿sí? O sea, estos 9 niveles o regiones del inframundo hace referencia a las primeras 9 leyes cósmicas, ¿sí? Ellos reconocían que ahí era donde vivían los 9 señores de la noche, los Bolón Ticú, los llamaban ellos, porque Bolón es el número 9 y Ticú son los señores de la noche, ¿sí? Entonces los 9 señores de la noche eran los Bolón Ticú, eran los que habitaban allá. Ahora vamos a profundizar en la siguiente diapositiva un poco sobre ese concepto del inframundo, ¿sí? Por eso no me voy a detener ahora mucho acá. Lo importante ahora es entender y conectarnos con esa visión que el mundo indígena maya tiene de estas 4 esquinas a través de su árbol sagrado de la ceiba. Después venía el mundo medio, ¿sí? Que para ellos era, decían que al centro de ese universo, en esas 2 esquinas, al unirse, se conformaba la línea y el plano de todo lo que era la Tierra, lo que es el mundo visible, lo que es el mundo cotidiano, digamos, inerte, el plano inerte de lo que es materia tangible, ¿sí? Y por último, en la parte superior ellos decían que estaban los 13 reinos de los cielos. Las ramas de la ceiba, los copos más altos, eran los que se elevaban y sostenían el mundo de los cielos, ¿sí? Donde habitaban los 13 señores de los niveles superiores, los que ellos llamaban los Oslahum Tiku. Recuerden que Oslahum es 13, es el tono 13, ¿sí? Y Tiku nuevamente pues son los señores de esos niveles superiores, ¿sí? O también conocidos por el nombre de los 13 de Dios, ¿sí? Eh, ese lado, a mí se me olvidó resaltar que aquí el Tlahuiztlampa, que es el lado derecho, está asociado a la energía masculina, ¿sí? Entonces, eh, avanzando, vamos a mirar también, para acabar de entender, que ese recorrido a través de esos 9 inframundos y esos 13 reinos de los cielos, desde la cosmovisión maya, ¿sí? Estaban muy relacionados con la concepción que ellos tienen del mundo del día y de la noche, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Para hablar un poco de eso, recordemos entonces lo que habíamos visto en la reunión anterior, que si ubicábamos los tonos sobre las articulaciones del cuerpo humano, reconocíamos el lado derecho como de la onda encantada, como la realidad, como el reflejo inconsciente que yo hago en ese mundo del tonal, el mundo del día, ¿sí? Y el lado izquierdo del cuerpo, ¿sí? Que es la parte femenina, era el universo espejo, el reflejo consciente de lo que era verdadero, era el mundo del Nahual,
porque ellos pensaban que el mundo de los sueños, el mundo de Nahual era el mundo verdadero, era el reflejo real y consciente que nosotros hacíamos de lo que teníamos dentro, ¿sí? Mientras que lo que yo, el mundo del día, ese mundo tangible, el cotidiano, no era el mundo del sueño, ¿sí? No era el reflejo verdadero, por eso de ese lado hablamos del reflejo inconsciente, ¿sí? En esa concepción entonces del día y de la noche del mundo maya, ellos se imaginaban que el mundo visible era esto, la tierra tangible que ellos percibían, pero la percibían como un mundo plano, o sea, no como lo vemos ahí, sino como lo pongo acá. Es un mundo completamente plano, ¿sí? Ese mundo medio o tangible es la superficie plana de la tierra donde habita el hombre, la materia, el mundo animal, el vegetal y el mineral, además del hombre. Luego se proyecta un plano hacia abajo, ¿sí? Que es lo que está debajo de ese mundo de la tierra, el que ellos llamaban el mundo inferior, el inframundo, ¿sí? Era literalmente para ellos lo que estaba debajo de la tierra que ellos pisaban, ¿sí? No lo veían como el infierno, sino que recuerden que era el lugar de la morada de los dioses donde ellos buscaban refugio del sol y del calor intenso, ¿sí? Entonces, ese mundo, esa morada de los dioses, era el mundo de la influencia de lo sutil, de los sueños, ¿sí? De lo invisible que está dirigiendo nuestra vida o que está modelando nuestra vida, pero que nosotros no somos conscientes de eso, ¿sí? Una parte importante es que para ellos estos dioses moradores del inframundo, del mundo inferior, no eran solo un reflejo de lo divino. Estos dioses reflejaban todas las polaridades posibles. Para ellos, sus dioses, los dioses mayas, poseían todos los aspectos en polaridad, ¿sí? Entonces, en un momento esos dioses te podían reflejar o ser reflejo de la amabilidad más profunda y en otro instante de la crueldad más intensa, ¿sí? Se asocia el mundo de la noche al mundo de los sueños, ¿sí? Ellos no lo veían ni como ni malo ni bueno, ¿sí? Simplemente es el mundo eh, de todas las polaridades posibles que un hombre enfrenta, de todos los temores, los miedos que un hombre enfrenta en su vida y que los dioses simplemente están ahí para mostrárselos. Luego, si proyectamos este mundo hacia arriba, ellos veían el mundo superior, ¿sí? Que era el mundo del cielo. Ese mundo superior o ese mundo del cielo era lo que ellos concebían como la luz de los cielos, ¿sí? Era el mundo de lo cotidiano, de las acciones visibles, ¿sí? De todo aquello que hacía innegable que existíamos, porque había movimiento, ¿sí? Porque hay vida y hay muerte, porque el río corre, porque las plantas florecen, porque los animales se mueven, porque los hombres se reproducen, ¿sí? Eran todas esas acciones visibles que hacían innegable el hecho de que existiéramos, ¿sí? Es un reflejo además de todas las dimensiones más cotidianas y prácticas de la vida, ¿sí? Ellos lo que pensaban es que este mundo se unía al mundo medio para darle vida a ese mundo medio que era la materia inerte, ¿sí? Sin ese mundo superior, el mundo medio, o sea, sin los reinos de los cielos, el mundo medio era un mundo inerte, carente de vida. Esa unión generaba la vida, el movimiento, el espacio cotidiano, ¿sí? Ahora, abajo ellos decían que eran los 9 inframundos, que eran la morada de los dioses, mostraban todas las polaridades o nuestros miedos más profundos, el mundo de lo invisible, de la noche, de los sueños, de la influencia de lo sutil, y arriba estaban los 13 reinos de los cielos, ¿sí? Que es pues el mundo cotidiano, el mundo terrenal, ¿sí? Es el que nos regala la oportunidad de traer al mundo visible los regalos del cielo, ¿sí? Es el que nos regala la oportunidad a través de los procesos que vivimos en el inframundo de hacer realidad el mundo de los cielos en la tierra, ¿sí? En el cambio del día a la noche, ellos creían que a la puesta del sol, el mundo inferior cambiaba de lugar con el mundo superior, ¿sí? Y así el mundo, lo que yo veía antes, que el día se convertía ahora en la noche y en el cielo nocturno, y el mundo del día se escondía debajo, se proyectaba hacia abajo de la tierra,
¿sí? Todo parecía moverse para ellos en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Por eso cuando hablábamos de leyes y tonos, yo puse el movimiento en el sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿sí? Y de ahí es que ellos concebían que había un movimiento perpetuo en la vida misma y se generaba este movimiento, ¿sí? Lo que aparecía en un instante se iba en el transcurso del día y moría en la noche, ¿sí? Por eso para ellos la muerte no tenía relevancia en sí mismo, ¿sí? El mundo de la muerte era solo un lugar que reflejaba el resultado de todo lo que nosotros habíamos hecho y vivido durante el día. Eso era el mundo de la noche y eso era el mundo de la muerte, ¿sí? La llegada de la noche entonces para ellos era la oportunidad de reconocer algo que ellos necesitaban hacer visible, algo que necesitaban sacar del mundo de la sombra y hacerlo visible para ellos. Lo entendían como una oportunidad para trascender algo, para darle muerte a algo que los iba a acercar a ser ese reflejo del mundo de los cielos en la tierra, ¿sí? Algo que era necesario para su vida cotidiana, algo que era necesario para causar movimiento evolutivo en su vida, ¿sí? Y entonces ahí en la noche, arriba estaban los 9 inframundos y debajo los 13 reinos de los cielos, ¿sí? Si lo comparamos entonces con las 13 leyes cósmicas que habíamos puesto sobre el cuerpo humano, yo aquí simplemente les estoy poniendo las 13 leyes cósmicas sobre las articulaciones, yo eso lo voy a pasar. Bueno, lo importante es, del lado derecho del cuerpo humano, en ese primer curso por las 6 primeras leyes cósmicas a través de las 6 primeras articulaciones derechas de nuestro cuerpo, el tobillo, la rodilla, la cadera, la muñeca, el codo y el hombro derecho, nosotros estamos transitando el mundo de lo visible, el mundo de lo conocido, el mundo de lo cotidiano, el mundo de día. ¿Qué quiere decir eso? El riesgo más grande que nosotros corremos en ese primer tránsito de una onda encantada a través de los 13 leyes cósmicas, o ese tránsito de un proceso evolutivo a través de las 13 leyes cósmicas, en esos primeros 6 pasos, el, digamos, la dificultad más grande que nosotros tenemos es que todo se vuelve rutina y desde la rutina no vemos. Nos acostumbramos a las zonas de confort, creamos espacios de confort, no negamos la verdad, ocultamos nuestras sombras, no las queremos ver, las tenemos metidas en el inconsciente. En otra parte más arriba yo les mostraba que este era el lado de la inconsciencia. O sea, es todo aquello, entonces es muy probable cuando iniciamos los tonos en ese primer recorrido que nosotros estemos diciéndonos todo el tiempo, yo ya lo sé, yo ya lo tengo, yo ya lo hago, yo ya lo vivo, yo no, porque es lo cotidiano, no, se nos volvió la rutina del día a día de lo diario, y entonces no nos damos cuenta, ¿sí? Esas acciones visibles, normales y todo eso se volvieron rutina y yo ya no veo ahí realmente posibilidad de movimiento, de trascendencia, de dar muerte a algo para poder surgir. Para ellos el inframundo eran todas las formas posibles, era el símbolo de todas las formas posibles bajo las cuales yo le puedo dar muerte al ego, a la personalidad. Y en este tránsito, al principio, lo normal es que no lo vemos, ¿sí? No lo ocultamos, ¿sí? Yo les fui poniendo para que nos vamos relacionando el animal de poder de cada tono. ¿Sí? De cada una de las lunas que está acompañada de un tono. La luna magnética del murciélago, la luna lunar del alacrán, la luna eléctrica del venado, la luna autoexistente del búho, la luna entonada del pavo real, la luna rítmica del lagarto y la luna resonante del mono. No estamos profundizando todavía en los animales de poder. De eso hay unos videos en mi canal que luego les sugeriré en el momento oportuno que los vean, ¿sí? Digamos que por lo pronto solo podemos decir, eh, tenemos que poner cuidado porque no es la etapa donde nosotros no vamos a ver con facilidad porque estamos acostumbrados a lo rutinario. Es el lado derecho, es el lado masculino, es el lado que observamos como destino, entre comillas, es el inconsciente,
es la parte posterior de nuestros chakras, está relacionado con el pasado, es todo aquello que nos ata al pasado y al atarnos al pasado nosotros repetimos y repetimos lo mismo de una forma rutinaria e inconsciente, ¿sí? Si avanzamos, que aquí vuelvo y digo, voy a adelantarme, ¿sí? Coloco los 8 tonos bajando en las articulaciones del lado izquierdo, que es el lado femenino, en hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla y tobillo, ¿sí? Y ahí tenemos los siguientes tonos, donde tenemos en el tono galáctico, que es el 8, nos conectamos al halcón, en el tono solar, que es el 9, nos conectamos al jaguar, en el tono planetario, que es el 10, nos conectamos al animal de poder del perro, en el tono espectral, que es el 11, nos conectamos al animal de poder de la serpiente, en el tono 12, que es el cristal, nos conectamos al animal de poder del conejo o la ardilla, y en el tono 13, que es el cósmico, nos conectamos al animal de poder de la tortuga. ¿Sí? Esto es lo que ellos observaban como la parte donde nosotros mirábamos esto como el lado oculto, como lo no visto, porque este lado del recorrido es una parte que nosotros no hemos realizado, un lugar al que todavía no hemos llegado, porque estamos demasiado pegados al mundo de la rutina, de lo cotidiano. Pero él nos dice, este lado es el mundo, al transitar las leyes de este lado, reconocemos el mundo que es verdadero, porque este lado es el mundo del sueño, ¿sí? El mundo del reflejo consciente, el verdadero, el real es este lado, el mundo del nahual, ¿sí? Ahí tenemos el lado izquierdo, el femenino, la voluntad, el reflejo consciente, es la parte anterior de los chakras y es cómo el ser humano se proyecta en ese movimiento perpetuo hacia el futuro, ¿sí? Una parte muy importante es, cuando ellos hablaban de sus inframundos, ellos hablaban de un mundo al cual los guerreros iban para afrontar sus miedos más profundos, ¿sí? Pero en su historia, contada en el Popol Vuh, sobre este mundo que era el Xibalba, ¿sí? Que era el mundo de los el mundo de los 9 inframundos, ¿cierto? Ellos decían que en algún momento eran un par de gemelos los que habían ido, guerreros, a cruzar este inframundo, y ellos contaban que cuando necesitaron ayuda, ellos le pidieron ayuda a los animales que los apoyaban, ¿sí? Entonces, estos animales de poder que vamos a ir viendo conectados a cada una de las leyes cósmicas, los asimilamos como símbolos de todas las ayudas, de dones, talentos y herramientas que nosotros poseemos, que el guerrero interior posee, y que todavía no estamos usando. Es una invitación a usar estas herramientas para cruzar los 9 inframundos y salir victoriosos. ¿Sí? Esa, podríamos decir, es un resumen corto de la filosofía o la cosmología que ellos tenían sobre estos 13 reinos de los cielos, que está directamente conectado a las 13 leyes cósmicas y que de paso nos habla ya de esos 13 animales de poder como recuerdos de dones o talentos que nos fueron entregados y que necesitamos activar cuando estamos haciendo el curso por cada uno de los tonos. ¿Sí? Si avanzamos, les traigo aquí más a forma ilustrativa, más que otra cosa, porque sobre esto no voy a profundizar, una imagen de lo que para ellos era el dibujo que representaba la cosmovisión del mundo. O sea, los 9 inframundos abajo, la tierra, el mundo plano, ¿sí? Y arriba los 13 reinos de los cielos, ¿sí? Eso era lo que ellos veían, ¿sí? Ese cielo estaba representado, al igual que el inframundo, por 13 dioses, 13 deidades, ¿sí? Y cada una de esas deidades estaba relacionada, como lo dijimos ahora, con formas posibles para dar muerte al ego. Las primeras 9 son las 9 del inframundo, las siguientes sumadas dan las 13 y en total obtenemos 13 formas de dar muerte al ego, ¿sí? La forma de morir para ellos era lo que determinaba, ¿se acuerdan que hemos hablado de un vuelo? Cuando hacíamos hacemos un recorrido, la etapa final era un vuelo, ese recorrido a través de las 13 leyes cósmicas, la etapa final era un vuelo y ellos decían, la forma del vuelo era la forma en la que yo moría,
era lo que determinaba cómo iba a ser ese vuelo, ¿sí? Ellos creían que la mayoría de las personas llegaban a alguno de estos cielos en general para ser probado por sus deidades, ¿sí? En su cosmogonía solo, ya digamos muy históricamente, en su cosmogonía solo los guerreros verdaderos, las mujeres muertas durante el parto, los niños muertos y los ahogados iban derecho a este mundo de los 13 reinos del cielo, ¿sí? Los demás tenían, de acuerdo a la forma en que habían muerto, era la forma en la que ellos ejecutaban ese vuelo, ¿sí? Para ir al próximo ciclo. Yo de esto no les voy a hablar, pero se los voy a compartir en el PDF. Para ellos esto es un resumen, porque sobre esto hay mucha más información, pero esto es un resumen con imágenes de cuál es cada uno de esos reinos de los cielos, cuáles son los dioses que los dirigen, ¿sí? Esta palabra Ilhuicatl es lo mismo. Es el señor o el dios Mesli, el señor o el dios Citlanco, el señor o el dios Tonatiuh, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces yo les dejo el lugar donde, cuál es ese primer reino, cuál es el dios, cuál es la imagen que encontré, cuál es la definición de ese lugar y cuál es la descripción, ¿sí? Y así lo hago para los cuatro primeros, los cuatro siguientes a llegar al 8, los cuatro siguientes a llegar al 12 y el último hasta llegar al treceavo reino de los cielos, ¿sí? Entonces, esas son simplemente imágenes que les voy a compartir, ¿sí? Este video forma parte de la información que vamos a discutir el domingo 20 de... Voy a colocar pausa un momento porque no me acuerdo cuál es la fecha. Listo, ya lo verifiqué, sí. Esta es la parte 2.3 de la segunda entrega y la vamos a discutir también como los dos videos anteriores en esa reunión de Google Meet planteada para el domingo 20 de julio a las 7 a.m. ¿Sí? Un abrazo para todos y un muy feliz día.